Buenas tardes, ¿cómo ha estado? Vamos a hacer, como hemos hablado, unos ejercicios con camiones aguateros y con equipos de compactación. Pero antes vamos a ver un video sobre camiones aguateros. Ahí vemos el encendido de la bomba que este camión aguatero tiene incorporado para botar el agua a presión. Este camionotero, como pueden ver, su salida está al medio del tanque de agua, no debajo como normalmente es. ¡Ay, ay! ¡Por acá! ¡Todo, ay, ay! Todo esto. A la pala más, dice.
Entonces ahora vamos a hacer ejercicios para sacar la productividad de camiones aguateros y de compactadores. En el segundo video han visto el trabajo combinado de la motoniveladora con un camión aguatero. Entonces el trabajo está dividido en dos. Uno de los carriles se va hidratando a través del agua que incorpora el camión aguatero. Y luego entra ese carril, la motoniveladora, para ir batiendo el material, mezclando para conseguir una humedad homogénea. Mientras tanto, el camión aguatero se pasa al otro carril y hace el mismo trabajo de riego. Y así van intercalando hasta que el agua sea el suficiente para mezclar con el suelo y además que la humedad sea uniforme en todos los sectores del terraplén. Entonces vamos a hacer unos ejercicios sobre camiones aguateros. Vamos a hacer la productividad de un camión aguatero de 12.000 litros. De acuerdo a la información, nos dice que va a trabajar con una bomba de 4 pulgadas. Que la distancia de la fuente de agua al terraplén es igual a 8,5 kilómetros. Nos dicen que la velocidad con carga del camión aguatero es 30 kilómetros por hora. Y la velocidad de retorno 36 kilómetros por hora. Que la resistencia a la rodadura es igual a 0,9, el factor de eficiencia igual a 0,83. Y la tasa de riego, que es la cantidad de agua que hay que incorporar por metro cúbico de material, nos dice que es 90 litros por metro cúbico. En este caso, este valor de la tasa de riego proviene del ensayo de compactación de laboratorio. Entonces se refiere la cantidad de agua para que un metro cúbico se compacte. Por lo tanto, la productividad ha de ser en metros cúbicos compactados por hora. El caudal de vaciado ha de ser 450 litros por minuto. Y el rendimiento de la bomba, que hemos llamado J, 800 litros por minuto. Entonces podemos calcular en primer lugar la duración del ciclo del camión aguatero, que ha de ser igual al tiempo que demora en llenarse el tanque cilíndrico. Eso depende del rendimiento de la bomba. Entonces hemos dicho que eso va a ser el volumen del tanque entre el rendimiento de la bomba. Sería 12.000 sobre 800. Luego de que ha llenado
el camión aguatero se va a trasladar hacia el terraplén. Y la distancia dice que es 8.5 kilómetros, o sea, 8.500 metros. La velocidad con carga, que es 30 kilómetros por hora en metros minuto, será 500. Una vez que ha llegado al sitio, va a hacer la descarga del material. Hemos dicho que su caudal de vaciado es 450. Por lo tanto, va a ser también el volumen del tanque dividido entre 450. Una vez que ha terminado de regar, va a regresar. Va a recorrer la misma distancia para el retorno, o sea, 8.500 metros sobre la velocidad de retorno, 36 kilómetros por hora. Eso en metros minuto es 600. Y más un tiempo fijo. ¿Cuánto era el tiempo fijo que hemos estado utilizando? 1,25 de minuto, ¿no? Entonces vamos a utilizar ese tiempo fijo. O sea, de ser más 1,25. ¿Cuánto va a ser la duración del ciclo? A ver, vayan calculando. 7408. La duración del ciclo, 74, perdón. Sí, 74. 7408 de minuto. Con eso podemos calcular la productividad. Hola. Pues nos vamos a acordar la fórmula. Es 60 por la capacidad del tanque, por la resistencia a la rodadura, por la pendiente. Si no tenemos dato, quiere decir que es plano. Multiplicado por el factor de eficiencia, dividido entre la tasa de riego por la duración del ciclo por 1 más H. Entonces aquí nos falta el dato de la duración del ciclo, o perdón, de la altura sobre el nivel del mar. Vamos a considerar Cochabamba. Igual 2.500 metros. Entonces la productividad del camión aguatero va a ser 60 por la capacidad del tanque, que es 12.000. Por la resistencia a la rodadura, que es 0,9, y por el factor de eficiencia, que es 0,83. Dividido entre la tasa de riego, que es 90 litros por metro cúbico. Eso tenemos que multiplicar por la duración del ciclo, que es 7408. Y por 1 más 0,15. Porque tenemos 15% de pérdida de potencia del motor.
70.15. ¿Está bien? Sí, que está bien. ¿Y en qué unidades nos sale esto? Vamos a ver las unidades. 60 es minutos por hora. 1200 es litros. 09083 son números puros, no tienen unidad, porque son factores. 90 es litros por metro cúbico. El tiempo es minutos. Entonces, ¿qué va a pasar? Que los minutos se van a anular y también los litros. Y de esa manera, el metro cúbico, que es el denominador del miembro que está en la parte de abajo, va a subir arriba. Y va a ser metros cúbicos por hora. Pero estos no son metros cúbicos de tierra, son metros cúbicos hidratados. Es la cantidad de suelo que el camión logra hidratar en una hora de trabajo. Nos está diciendo que el camión va a humedecer 70 metros cúbicos de material. Entonces, por eso vamos a poner metros cúbicos hidratados, además compactados. Aquí tenemos, cuando tengamos el dato, ustedes tienen que preguntar a qué tipo de suelo corresponde. Aquí hemos puesto 90, bomba 400. 90 litros metros cúbicos, pero esta ha de ser metros cúbicos compactados. Cuando sale del laboratorio el dato de la tasa de riego, siempre va a ser en compactado, porque es la cantidad de agua que se necesita para compactar las muestras de suelo. O sea, es la cantidad de agua que se necesita para que se compacte el material. Entonces, en ese caso, va a ser siempre en volumen compactado. Pero por ahí hemos hecho solo una estimación, no hemos hecho el ensayo. Entonces, en ese caso, por ahí nos dice, y está en metros cúbicos sueltos. En ese caso, tenemos que multiplicar por el factor volumétrico y por el factor de compactación. Si tienen preguntas. Nada, todo está claro. Ingeniero, Sí, adelante. disculpe. ¿Podemos ver la fórmula de la productividad, por favor? Es esa, ¿no? 60 por la capacidad del tanque, por la resistencia a la rodadura, por la pendiente, por el factor de eficiencia. Dividido entre la tasa de riego, por la duración del ciclo del aguatero, por 1 más H. Y el factor dependiente, ingeniero, no tomamos en cuenta. Claro, si es que no está de datos, se entiende que es plano. Y cuando es plano, vale 1, ¿no? Siempre, si no hay el dato, suponemos que es plano. Para no escribir terreno plano o pendiente igual a 1. Ya, si habría pendiente, entonces tendríamos que... Claro, entonces va a haber dato dependiente, ¿no? Ya, si no hay dato, entonces quiere decir que es plano. Gracias. Fotoniveladoras, vamos a ver siguiente clase. Entonces hemos quedado que el examen va a ser del martes que viene, el siguiente, ¿no? Creo que es 4 de noviembre. Entonces iremos a ver los datos del fabricante que ustedes tienen en el texto para ver el equipo de compactación. Entonces yo voy a buscar también, voy a sacar el texto.
Entonces, es en la página 116, dice características de compactadores de uso frecuente. Por ahí la página no coincide, ustedes tienen la última versión. Por ejemplo, podemos hacer para el tema Terra SPB 84. Este es tema Terra, pero no. Este tema Terra tiene un ancho físico, el L sería 2.14. Esto es tema Terra. $2.14, está bien, ¿no? Aquí nos da una información de su velocidad de trabajo que podemos adoptar. Dice que el SPB 84 puede desarrollar una velocidad en trabajo de 3.200 metros por hora. Velocidad de trabajo 3.200 metros por hora. Hemos dicho que vamos a utilizar un ancho de traslape en todos los casos, o sea, el ancho que la máquina llega a montar en la segunda o en la siguiente faja va a ser 20 centímetros. O sea, ¿qué quiere decir eso? Si ha hecho la compactación de esta faja, en la siguiente no va a ser exactamente en el borde. Va a entrar un poco. Entonces, este traslape entre una faja de trabajo y la otra vamos a utilizar siempre 0,20. Y en las motoniveladoras vamos a utilizar 0,30, porque es un equipo más complicado de manejar. En cambio, esto es sencillo, entonces puede hacer un traslape de 20. Necesitamos el número de pasadas. Tenemos una guía en el texto, pero podemos utilizar 10 pasadas. La altura sobre el nivel del mar, también Cochabamba. Hemos dicho que para equipos que tienen chofer, como las volquetas y los camiones aguateros, el factor de eficiencia, y también para el equipo de compactación al ser 0,83. Porque en el caso de los compactadores es una máquina muy fácil de manejar. Entonces siempre va a haber una buena eficiencia del operador. Si tienen preguntas. Nos falta un dato. ¿Qué espesor va a tener la capa?
Y aquí también tenemos que preguntar si ese espesor de la capa de terraplén es suelto o es compactado. Normalmente las especificaciones nos dan el espesor que debe quedar después de compactar, o sea, es un espesor de compactación. Entonces las especificaciones para sus rasantes nos dicen que debe tener, después de compactar, un espesor de 0,30 de minutos. Entonces el espesor es compactado. Por lo tanto, como estamos trabajando ya de hecho con un espesor compactado, la productividad también va a ser en compactado. Entonces, podemos sacar W, que aparece en la fórmula, que va a ser el largo físico, el ancho físico del rodillo, que es 2,14. A eso tenemos que quitarle el traslape, que es 0,20. Por lo tanto, el W va a ser 1,96 de metro. Entonces, esto ha de ser 1,96 por la velocidad de trabajo, que es 3.200. Es el único caso en que la velocidad utilizamos en metros por hora. Por el espesor, que es 0,30, y por el factor de eficiencia, que es 0,83. Dividido entre el número de pasadas, que es 10, por 1 más 0,15. ¿Cuánto sale? Ingeniero, la diferencia que hicimos de W era 1.94. Ya, pero hago la corrección. $1.94. Sí. Aquí falta, ¿no? ¿Qué le falta? A nada, no es solo que hay que corregir esto. $134,42. 134.42. Entonces hemos dicho que como este espesor es en compactado, nos va a salir directamente en metros cúbicos compactados por hora. Si tienen preguntas. Si no nos dieran compactado, tendríamos que multiplicar por un factor de compactación. Claro, digamos, a ver, hagamos otro ejercicio. Listo. Entonces vamos a hacer la productividad de un compactador. Vemos en nuestra información del anexo. Un Ingersoll Rand SPB 60DD.
SP60DD. Pues aquí del fabricante vamos a sacar el ancho del rodillo compactador y también podemos sacar la velocidad. Pues dice que tiene un ancho de 2,54 y puede desarrollar velocidades hasta 3.000 metros por hora. Y nos dicen que en este caso el espesor de la capa de terraplén ha de ser en espesor suelto. Y nos dicen que tiene 30 centímetros, o 0,30 de metro. La altura sobre el nivel del mar. Sigamos con Cochabamba. El número de pasadas es un equipo más pesado, pero podemos mantener en 10. Luego nos dan datos del factor volumétrico, que es 0,87, y el factor de compactación, que es igual a 0,9. Entonces podemos sacar directamente. W ha de ser igual a 2,54 menos 0,20. Eso ha de ser 2,34. Entonces la productividad ha de ser el ancho, que sería 2,64, por la velocidad, que es 3.000, por el espesor, que es 0,3, y por el factor de eficiencia, que es 0,83. Dividido entre el número de pasadas, que es 10, por 1 más 0,15. ¿Cuánto sale? 152. 152, pero es metros cúbicos sueltos por hora. En el caso de los trabajos de terraplenes de compactación tenemos dos opciones. Puede ser suelto o puede ser compactado, pero nunca puede ser en banco, porque el material está saliendo del banco, pero llega al terraplén en volumen suelto. Ahí se compacta, etc. Entonces, dependiendo del espesor de la capa, si es suelto o compactado, el resultado nos da en suelto o en compactado. En este caso, es suelto. Pues para que sea compactado tenemos que multiplicar por los dos factores. Si se acuerdan las relaciones que hicimos para el volumétrico y para el factor de compactación. O sea, ser 152 por 0,87 y por 0,9.
119.02. 119.02, pero este ya es una productividad en volumen compactado. Entonces se puede dar esas dos alternativas. En el camión aguatero lo mismo y también en la motoniveladora que vamos a ver en la siguiente clase. Si tienen preguntas, si hay alguna duda, no se olviden que al examen van a entrar los equipos de movimiento de tierras en su totalidad, los que hacen excavación, transporte, carga y de la construcción de terraplenes. Todo está claro. Inge, una consulta. Claro, adelante. Buenas tardes, voy a disculpar. Quisiera saber si en el examen, respecto a las tablas que hay en el texto, vamos a tener que sacárnosla una fotocopia o algo así para el examen, o nos va a dar usted los valores, o podemos usar el texto en el examen. Pueden usar el texto en el examen. Algún dato que no les den, entonces ven inmediatamente su texto. Por eso es importante que tengan el texto a mano. Por ahí se han olvidado una fórmula. Yo tampoco no soy muy partidario de aprender las cosas de memoria, por eso es que a veces regreso a las diapositivas para ver la fórmula. Entonces no les voy a exigir a ustedes que sepan de memoria. Entonces, si tienen su texto ahí a mano y saben dónde está, van a encontrar muy rápido. Ya sea la fórmula, o sea, un dato de las máquinas, etc. Entonces, es contexto abierto. Muchas gracias, ingeniero. Sí. Otras preguntas. Lo que estoy viendo es que ustedes le están dando muy poca importancia a la materia. El ejercicio del otro día, la mayoría ha hecho mal. Y lo que ustedes me mandan a mi correo no sirve. Tiene que ser en la plataforma. Entonces tengan cuidado con eso. Además, en el examen voy a dividir en partes para controlar los tiempos, de tal manera que haya menos posibilidades de que se cometan actos irregulares. Otras preguntas. Aquí no tendrían que tener ninguna dificultad. Si ustedes ven un poquito y vuelven a hacer los ejercicios que hacemos, teniendo el texto a la mano, todos tendrían que tener como meta llegar a 100%. Aquí no vale 51. En general las notas están por encima de 80, de un buen porcentaje, ¿no? Por lo menos el 30% pasa de 80%. Entonces, yo creo que pónganle un poquito de interés y van a ver que van a tener buenas notas. Si hay alguna otra pregunta. Nada, todo está bien. Entonces, el día lunes vamos a hacer motoniveladoras y el martes vamos a hacer ejercicios. Y el siguiente martes sería el examen. Entonces, si no hay más preguntas, que les vaya muy bien, buenas tardes y hasta la siguiente semana.